Los grandes descubrimientos, medicina botánica, astromedicina, astrología, astronomía, nutrición natural, terapias alternativas, enigmas del pasado, regresión de vidas pasadas, ufología, entrevistas de relevancia internacional y muchos temas más. Si de las semillas que arrojamos a la tierra con nuestro programa germina solo una, entonces ese nuevo ser será parte de una nueva humanidad y la tarea estará más que cumplida. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas. Miércoles desde las 16 horas por esta radio, FM Álvarez Comunitaria 100.9. 100.9. El siguiente programa está impulsado por Juan Carlos Canizo, delegado general de Argentina, designado por la Red Mundial Internacional OMDIMAR. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas, con la conducción de Susana Elizabeth Macdef y la participación del investigador botánico Juan Carlos Canizo. Esta es una producción de Eon City. Aquí comienza Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Auspician este programa Centro de Bioestética, Medicina Estética, Clínica y Biológica. Numeróloga profesional Berta Despeirú. La Aldea Caminos, artesanías nacionales e importadas. Centro de Estética Integral Lo de Vicky. Centro de Difusión de Yoga Sada Jiva. Terapias Taoístas. Terapeuta profesional Gabriel Nieto. Producciones Mensajeros del Alba. Edición de videos. Caricias para el alma, sanación física y espiritual. La Casita del Alma, un mundo místico y devocional. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Elizabeth Macdef y aquí estoy con mi compañero que ya se presenta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Canizo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Vamos a dar comienzo a nuestro programa con una entrevista que le hicieran a mi compañero Juan Carlos los periodistas Julio Norman y Ángel Morales. En este caso sacan a la luz una reliquia enterrada en el pasado que puede ayudar a millones de personas en cualquier enfermedad. Vamos a la nota. Hemos tomado contacto con el investigador botánico Juan Carlos Canizo para consultarlo respecto a una sustancia totalmente natural, que es capaz de curar cualquier enfermedad y está al alcance de todos. Se cree que muy poca gente conoce los beneficios de este elixir porque la industria de la enfermedad, conformada por la ciencia médica y los laboratorios medicinales de las empresas multinacionales, se han encargado de sepultar esta información. ¿Los motivos aparentes? Tal vez porque no tiene costo económico, a diferencia de los medicamentos de laboratorio. Soy el periodista Ángel Morales. Bienvenido, Juan Carlos. Hola Julio, hola Ángel, muchas gracias por este espacio. Esta sustancia se llama plasma marino, en su término más científico, y es conocida como agua de mar. En enero del año 2008 sentí un impulso, y de manera muy ignorante, simplemente intuitiva, de comenzar a traer agua de mar para hacer algunos experimentos. La filtré y la combiné con unos mucílagos extraídos de las semillas de lino para un grupo de personas con psoriasis, y el resultado fue excelente. Al cabo de 4 y 7 días estas personas volvieron a tener la piel totalmente recuperada. Un día miré la botella de agua de mar y me despertaba la curiosidad de tomarla, y dije, a ver, voy a medir el pH, y cuando lo hago me marca casi 8,5, y dije, qué alcalina. Y pensé, nuestro pH es de 7,4. No nos debería hacer mal, teniendo en cuenta lo que la ciencia médica sostuvo siempre, que muchas personas han muerto por deshidratación al beber agua de mar, y por infección renal incluso. Entonces me tomé medio vaso y por las dudas me preparé un destilado de cardo santo para limpiarme los riñones, en el caso de padecer algún trastorno renal.
Ese día estuve muy atento a cualquier síntoma que pudiera presentarse, pero nada ocurrió. Y al otro día me animé y tomé un vaso lleno de agua de mar, y no me ocurrió nada. Como los dolores articulares disminuyen cuando una persona va al mar, le pregunté a una amiga de mi círculo social con un gran problema de artritis muy dolorosa si no quería prestarse a un experimento con agua de mar. Lo aceptó, y al cabo de 2 meses los dolores le desaparecieron en un 90%. Como estaba abocado a las destilaciones de plantas medicinales, dejé a un costado el agua de mar, sin saber que dejaba de lado un gran tesoro. El 15 de noviembre del año 2012, sin entender cómo, estaba buscando un material en internet y me aparece de manera insólita un video con 2 fotos, un bebé sano y otro enfermo. Y pensé, ¿este es el mismo bebé? Pero qué diferencia. Al abrir el video me entero que existió un tal René Quinton, que a principios del 1900 experimenta el beneficio de la ingesta del agua de mar para su tratamiento de tuberculosis. Los estudios realizados en esa época y en el presente confirman que el agua de mar contiene los 118 elementos de la tabla periódica, de los cuales 95 de esos elementos están en nuestra sangre, lo que significa que se puede reemplazar la transfusión de sangre por agua de mar, por vía intravenosa, sin necesidad de tener en cuenta el grupo de sangre y factor que tiene el paciente, y actúa como antirrechazo en el trasplante de órganos. ¿Profundizó en la investigación sobre los resultados de este componente? Sí, claro. René Quinton en el año 1897 tenía tuberculosis y un amigo le relata que leyendo los manuscritos que dejó Platón en el año 400 a.C., este padecía de tuberculosis y el agua de mar lo había curado. También Hipócrates y Eurípide hablaban de las bondades del agua de mar. Sin embargo, en los museos están los papiros egipcios de 4.000 años de antigüedad que hablan de las curas con agua de mar, pero haciendo un análisis de cómo fue implantada la vida en la tierra, el consumo de agua de mar habría comenzado en la antigua Babilonia, propagándose a Egipto. René Quinton murió en 1925. La sociedad francesa estaba abatida y desconcertada con su muerte, y sus seguidores fueron perdiendo el estímulo al presenciar cómo los médicos detractores de René Quinton perseguían y amenazaban a quienes no tenían diploma para continuar con su obra. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina y el mundo poco a poco olvida el gran tesoro. René Quinton fue un disparador para mí. Por eso recomencé a destilar el agua de mar y a dinamizarla para potenciar sus efectos, y los voluntarios que se prestaron presentaban patologías diversas, como por ejemplo menopausia con desorden hormonal, sofocos y acaloramientos, flebitis, varices, migrañas, estreñimientos, lumbalgias, dolores articulares, cálculos renales, hipotensión e hipertensión, y para mi sorpresa desaparecieron en días. Es evidente que si el ser humano crea en su medio interno una condición alcalina que le proporcione suficiente oxígeno, es imposible que se manifieste ninguna enfermedad, y es lo que produce el consumo de agua de mar. En principio corre una alerta en las empresas multinacionales de medicina por el temor de que se difunda esta información que comenzó a resurgir en el presente, y temen que se propague por el mundo entero. Esto pondría en riesgo sus grandes negocios multimillonarios, y si la humanidad despierta, y lo está haciendo, produciría una quiebra internacional de las multinacionales de medicina. En Colombia, Laureano Domínguez recorre 620 millas hasta la paradisíaca isla de Barú, del Mar Caribe, para distribuir a sus 51.000 habitantes de La Ceja, Colombia, 13.000 litros de agua de mar para el 90% de la población que la consume. En Colombia, ¿se hicieron estudios? ¿Y a qué conclusiones llegaron? La Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia, y la Fundación Aquamaris de España confirmaron que el análisis cualitativo y cuantitativo del agua de mar determinó que es potable y posee propiedades curativas en cualquier enfermedad y contiene todos los nutrientes que conforman las proteínas, aminoácidos, oligoelementos, vitaminas y minerales más completos que cualquier preparado de laboratorio.
Sin proponérselo, hirieron de muerte a las farmacias y hospitales. El doctor Humberto Gallego, médico cirujano, se impresionó del poder curativo del agua de mar. ¿Qué factores tienen que tener en cuenta la gente para conservar una buena salud? Es muy importante que la gente que nos está escuchando comprenda lo que significa su medio interno. La alimentación basada en carnes rojas y blancas contiene el 98% de purina en su etapa de cadáver. Las purinas son sustancias hiperácidas que el ser humano puede metabolizar solo el 2%, y el 98% restante comienza a vagar por la sangre, convirtiéndose en radicales libres que van tapando las arterias y alojándose en el intestino produciendo divertículos. Otras enfermedades que aparecen en un medio ácido son osteoporosis, colesterol, artritis, gota. Los vasos sanguíneos capilares se solidifican, privando de oxígeno a los órganos internos, alterando la próstata, el páncreas, riñones, provocando hipotensión e hipertensión arterial, cáncer, arterioesclerosis y muchas otras enfermedades degenerativas. Aunque a muchos de ustedes les cueste creer, el agua de mar neutraliza el desequilibrio que produce la mala alimentación. Si bien el individuo es quien debe alcanzar una vibración más elevada para estar en armonía con el universo y aprender a amar y respetar a aquellas almas encarnadas en el reino animal. Y la primera opción es el veganismo, para estar en sintonía con el universo. En segundo lugar, el vegetarianismo puro. Y en tercer lugar, el naturismo o la macrobiótica. René Quinton afrontó uno de los desafíos más difíciles en Francia en el año 1906, donde morían 70.000 niños al año de gastroenteritis. La emergencia era tal que construyó en París un dispensario el 26 de marzo de 1907 para comenzar a inyectar agua de mar a 300 niños por día, creando un segundo dispensario para atender a 500 niños por día ante la mirada de la ciencia médica, que estaban perplejos ante los resultados extraordinarios de ver a los niños que en horas estaban recuperados de la infección. En el verano de 1912, René Quinton fue llamado al Cairo, donde cada semana morían de 700 a 900 niños víctimas del cólera. A los pocos meses, una vez finalizada su tarea, con un éxito total en el que no murió un solo niño más, el gobernador preparó un discurso de despedida y dice así: que me sea permitido unir mi voz a los hosannas de alegría que por todas partes saludan al prestigioso mago que ha venido a expulsar la plaga maldita y ha traído así la alegría a nuestras familias. ¿En esa época se la reconocía como medicamento? El agua de mar bebible e inyectable y de uso tópico fue aprobada como medicamento en 1943 en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos de Francia y financiado por la Seguridad Social francesa hasta 1982, año en que las nuevas normativas sobre farmacopea de la Unión Europea no permitieron que el agua de mar se siguiera manteniendo como medicamento debido a que exigían que fuera sometida a procesos de esterilización, destruyéndose así muchas de sus propiedades medicinales, y causaron tanto desánimo en la sociedad que la olvidaron. Como para finalizar la entrevista, sería interesante conocer cómo y en qué contexto fallece René Quinton. La muerte de René Quinton, si bien está documentada como fallecimiento por paro cardíaco, me deja muchas dudas, ya que como era un gran consumidor de agua de mar y esta tiene componentes que recuperan los casos más graves de enfermos cardíacos, llego a la hipótesis de que fue asesinado como Nikola Tesla por sus detractores. Parece increíble cómo estos grandes hombres fueron olvidados y empujados de la historia tradicional, habiendo prevalecido la figura de Louis Pasteur, quien dio lugar a la farmacopea, quien creó el antibiótico y que antes de su lecho de muerte reconoció que René Quinton estaba acertado en que el medio interno debe estar sano para no enfermar. Juan Carlos, ha sido un verdadero placer realizar esta entrevista. A la espera que la gente despierte ante tal información, lo despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta nota y espero que cuando realicemos curas milagrosas, el destino nos vuelva a encontrar. Bueno, yo quiero que les voy a mostrar, es una foto en la cámara, de uno de los tantos casos que atendió René Quinto. ¿Y la cámara? ¿Se verá bien ahí? ¿Se verá bien? Sí. Y puede contactarse con nosotros a nuestro mail cienciaymedicinamarina@live.com. Hola, estamos nuevamente al aire. Les voy a hacer escuchar un fragmento de la recreación de un hecho ocurrido en 1884, de History Channel. Les pido que presten mucha atención a las mentiras que se relatan. El 19 de mayo de 1884, la tripulación del velero Mignonette emprende un viaje rutinario a través del Atlántico. Su misión era llevar el barco desde su Inglaterra natal a su nuevo propietario en Australia. El Mignonette tenía una tripulación de 4 hombres. El capitán Tom Dudley, un patrón de veleros de regata con mucha experiencia y también devoto cristiano, y 3 tripulantes. Ned Brooks, que como Tom Dudley era un experto marino. Edwin Stevens, el encargado de la navegación. Y finalmente un grumete, Richard Parker, que era la primera vez que navegaba. Nunca había perdido de vista la tierra. Aunque Parker era nuevo en el mar, el Mignonette no. El Mignonette se sumó tristemente a esa estadística. Después de una semana de ser azotado por un mar tempestuoso, una gran ola cayó sobre el frágil barco el 2 de julio. El viejo velero no tuvo ninguna oportunidad. En 5 minutos había desaparecido. Aunque el capitán Dudley y su tripulación se pusieron a salvo en el esquife, estaban perdidos y con pocas esperanzas de ser rescatados. Era una embarcación muy ligera en medio del Atlántico Sur. Era diminuta y sin nada con que cubrirse. Las provisiones eran mínimas. 2 latas de nabos, una navaja, un cronómetro y un sextante. No habían podido salvar el agua potable.
Igualmente de alarmante era el lugar del naufragio, a unos 1000 kilómetros de la costa más cercana. Santa Elena al norte y Tristán da Cunha al sur. El Cabo de Buena Esperanza estaba fuera de su alcance, a unos 2500 al este, y Sudamérica quedaba a más de 3000 kilómetros al oeste. Y aún peor, estaban lejos de la ruta de los vapores a El Cabo, donde hubiera podido descubrirlos un barco al pasar. El primer día los marineros fueron a la deriva, todos sumidos en sus propios pensamientos. Pero, tras 24 horas, la sed se les hizo insoportable. Estaban en los trópicos con un calor muy intenso. No tenían nada que les diera sombra para protegerse del sol. La sed fue un problema inmediatamente e iba a peor. Los nabos, agua de lluvia y una tortuga que capturaron les dieron un alivio temporal. Pero cuando se acabaron, sus cuerpos consumidos ansiaban dolorosamente comer y beber. A los 7 u 8 días estaban a punto de morir de sed. Parker, el menos experimentado, no podía resistirse a beber el agua del mar que los rodeaba. Parker, no. No bebas. Es como un veneno que te mataría. Pero el agua salada solo deshidrataba aún más su atormentado cuerpo. Dudley comprendió que se les acababa el tiempo. Si no los rescataban rápido, su única oportunidad de sobrevivir sería optar por el último recurso de los marineros, la costumbre del mar. Matar a uno de ellos y devorarlo. Lo que se supone que se hacía era echarlo a suertes para seleccionar a la persona, seguidamente matarla y después repartirla. Eso es lo que se hacía. Era una práctica habitual y no era ningún secreto. El capitán Dudley planteó la posibilidad con tristeza. Simplemente dijo, tenemos que hacer algo. Y creo que con eso todos entendieron qué quería decir. Aunque lo entendieron, se resistían. Sobre todo Brooks. Sería mejor morir todos juntos. ¿Por qué morir 4 si uno puede salvar a 3? Vendrá un barco y puede que pase de largo. Estaban en un punto muerto. Pero después de casi 3 semanas sin ayuda, el joven Parker no pudo soportar más la implacable sed. La noche del 20 de julio, mientras los demás dormían, bebió agua del mar. Unas horas después, sus compañeros se despertaron y encontraron al chico enfermo de muerte. Al beber el agua del mar, Parker había sacado, de hecho, el palito corto. Si esperaban a que Richard Parker muriera, se le coagularía la sangre en las venas. No tendrían nada que beber y morirían. Ya sabéis lo que hay que hacer. No hablemos más de ello. No tiene sentido que muramos todos cuando uno puede salvarnos. ¿Qué hay de nuestras familias? El chico se moría de todas formas, nadie dependía de él, mientras que los demás estaban casados y tenían hijos. Si los hombres morían y no regresaban, sus esposas e hijos se convertirían en indigentes y podían acabar en un asilo. Creo que por esas razones pragmáticas el capitán Dudley dijo que Richard Parker debía morir. Tenemos que matar a Richard Parker. Cuatro marineros desesperados habían naufragado en medio del Atlántico Sur. Y después de casi 3 semanas perdidos en el mar, se enfrentaban a una muerte segura por hambre y sed. El capitán Tom Dudley tomó una atroz decisión. Dado que el grumete Richard Parker estaba sumamente enfermo por haber bebido agua de mar, decidieron sacrificarlo para que los demás sobrevivieran consumiendo su carne y su sangre. Dudley apuñaló a Parker en la garganta, recogiendo la sangre del chico al brotar de su cuerpo. Dudley y Stevens bebieron con avidez. Brooks, que había protestado enérgicamente ante la decisión de Dudley, no pudo resistirse. No es fácil hacerse una idea de cómo era Brooks.
Sin duda, no participó activamente en el asesinato de Richard Parker, pero enseguida exigió su parte de sangre. Con la sed saciada de momento, los tres hombres empezaron a consumir el cuerpo del chico. Bueno, después de lo que hemos escuchado, lo que tenemos para decir es, si realmente Richard Parker se había envenenado con agua de mar, y estos marineros dicen, bebamos la sangre antes que coagule, porque si no, no vamos a poder hidratarnos. Pero si la consumieron y el veneno estaba en la sangre de Richard Parker, ellos también hubieran muerto, pero no murieron. Y entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Dónde está la mentira? Yo investigué el caso. Estas personas existieron y murieron. Murió Richard Parker. El resto de los marineros llegaron a tierra. Pero ¿de qué manera murió Richard Parker? Eso no se sabe. Alguien cambió la historia. ¿Y acá quién es responsable? ¿History Channel o la ciencia médica? ¿A quién pidieron información History Channel para este informe? No lo sabemos. El hecho es que a través de la información que dan estas empresas gigantescas, lo que están haciendo es lavar el cerebro permanentemente del público. Y de esta manera se va almacenando en nuestro subconsciente el hecho de que el agua de mar no se puede consumir. Y eso es una real mentira, porque si no, René Quinton jamás hubiera podido salvar tantas vidas. Salvó cientos y miles de vidas. ¿Y en otros países? Y en otros países también. Se está trabajando en Nicaragua con agua de mar. No, bueno, él no llevó el trabajo a Nicaragua, pero sí los médicos de Nicaragua se comprometieron en comenzar a trabajar con el agua de mar, dado que Nicaragua es un país muy pequeño, con una economía muy pobre, y entonces, bueno, dijeron, esta es la posibilidad de comenzar a trabajar con una medicina totalmente natural, con la que se pueda sacar a muchos casos adelante en distintas enfermedades. Ahora, hoy Nicaragua pasó a ser el país más avanzado de Latinoamérica. Tomó conciencia el gobierno de Nicaragua y ordenó, y ordenó a los militares de que se pongan a disposición los camiones del ejército para ir a buscar agua de mar y llevarla a los dispensarios que todos los médicos fueron organizando en todo el país. Hoy hay casi 100 dispensarios de agua de mar en el país y la gente toma agua de mar. Y ¿sabes una cosa? Desaparecieron las multinacionales, cayeron las farmacias también, igual que en La Ceja, Colombia. Entonces están haciendo un trabajo fenomenal. Y por supuesto que hay un gran temor de que este mensaje comience a expandirse en todos los países del mundo. ¿Te das cuenta? Fíjate los náufragos que se hubieran salvado si esta supuesto, información... Ahora, yo doy claro. fe que el agua de mar se puede tomar. Claro, claro. Y que me ha hecho muy bien. Vos también la has tomado. Vos fíjate. Pero yo, cuando yo te di a tomar, no más de 300 centímetros, tomaste entre 200 y 300 centímetros para tu caso en particular. Sí. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de una hepatitis C, que no se cura, bien, tomando medio litro de agua de mar por día se cura la hepatitis. Así como se cura con plantas medicinales, se cura con agua de mar. Y si hablamos de un caso de cirrosis, por ejemplo, una cirrosis se puede curar con entre 750 centímetros cúbicos de agua de mar por día. Pero por supuesto, cada caso se va evaluando según el factor inmunológico de cada paciente, y entonces de ahí en más se va a determinar cuál es la cantidad de agua de mar que va a consumir por día. Por ejemplo, en un caso de presión arterial, ¿qué cantidad de agua de mar hay que tomar? Bueno, si hablamos de un adulto con alta presión arterial, con 400 centímetros cúbicos de agua de mar por día es suficiente. Y si hablamos de casos de SIDA, se cura el SIDA. Increíble. Tomando 700 y hasta 900 centímetros cúbicos de agua de mar por día, muere el SIDA, muere totalmente. Y no se da a conocer esto en el mundo. Vos fijate cómo han venido ocultando sistemáticamente esta verdad.
¿Y de dónde se saca el agua de mar? Bueno. ¿De cualquier lado? Mirá, el agua de mar se puede sacar de las playas siempre y cuando la gente no se esté bañando, porque la gente suele hacer sus orines y el orín se queda en la superficie. Entonces no es apropiado sacar el agua de mar de la superficie. ¿Qué hay que hacer? Hay que meterse en el mar hasta donde el agua te da por la cintura, tapás el botellón, lo sumergís a 40, 50 centímetros, ahí lo destapás, comenzás a llenar de agua. Luego lo subís a la superficie y lo cerrás. Así de simple. Después uno la filtra para sacarle la arenilla. Si está limpia, no. Sí, obvio. Si hay alguna arenilla, sí, con los comunes filtros de café se puede filtrar. Y tenés la medicina en condiciones para consumir. Y estamos hablando de agua hipertónica. ¿Por qué? Porque nuestra sangre tiene 9 gramos de sal por litro. Pero el agua de mar tiene 35 gramos de sal por litro. Ahora, ¿qué ocurre? Yo conozco hasta médicos que me han dicho, no, pero tanta sal va a ser mal para la tensión arterial. No, no es así, no afecta, pero en absoluto, no afecta. Ya las pruebas están realizadas. Es más, el coordinador de la Red Mundial Ondimar, que se llama Pedro Pozas Terrado, sufría de alta presión. La normalizó consumiendo agua de mar. Hipertónica, que tiene 35 gramos de sal por litro. Porque es otra sal. Es otra sal, tiene una estructura cristalina y entran en juego muchos componentes que de ninguna manera afectan la presión arterial. Ahora, fíjate qué curioso. Del mismo modo que regula la alta presión, también regula la baja presión, la aumenta la baja presión. Como del mismo modo trabaja en hipotiroidismo y en hipertiroidismo. Fíjate vos, un paciente que tiene hipotiroidismo, consume agua de mar, le va a normalizar la tiroides. Pero un paciente que tiene hipertiroidismo también le reduce el problema, normalizándole la tiroides. Es increíble, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema. Ahora vamos a ir al final del bloque. Vamos a escuchar la locución número 2. Claro, y como el agua de mar la neutraliza. Necesitamos la locución número 2. Antes de cerrar este bloque, vamos a dar a conocer una información que pocos saben. Las naves que vienen del espacio exterior, en sus viajes de cientos de años luz, cuando llegan a nuestro planeta, en ocasiones traen virus o bacterias, y cuando estas naves entran en nuestros mares, el agua de mar neutraliza estos organismos, que también pueden traerlos los meteoritos. Sin embargo, hay que considerar que hoy hay muchos virus terrestres de los que se desconoce su origen, y los médicos no saben a qué atribuir determinadas patologías. Cuando las naves espaciales se posan en tierra, la posibilidad del contagio existe. Tenemos como ejemplo muchos casos de pacientes fallecidos en hospitales por causas desconocidas, que los médicos las atribuyen a virus que no se pueden identificar. Y también hacemos mención en relación a esta contaminación al caso Virginia. Muchos se acordarán. Eran las 8 de la mañana del 20 de enero de 1996, cuando el Departamento de Bomberos de Virginia, en el estado brasileño de Minas Gerais, recibió una llamada telefónica anónima en la que reportaban que habían visto una misteriosa criatura en un parque del norte del distrito Jardim Andere. Cuando llegaron los bomberos al lugar, se quedaron estupefactos. Ante ellos tenían murmurando una criatura que no era humana, de 1 metro de altura, ojos de color sangre y extraña piel aceitosa y marrón, con 3 protuberancias en su frente y una abertura muy pequeña como boca. También producía un extraño sonido zumbante, enjambre de abejas, y parecía estar herida. Mientras los bomberos se disponían a capturar a la criatura, el jefe de la brigada hace contacto con el comandante de la base militar, general Sergio Coelho Lima, quien envió sus tropas para cercar el parque. Desde una casa muy cercana, el testigo, Enrique José, vio cómo encerraban a la criatura en una caja de madera y la entregaban a los militares, abandonando raudamente el lugar. El investigador de ovnis, Francisco Rodríguez, fue informado de otro avistamiento por distintas llamadas telefónicas. 3 chicas
parecían haber visto otra extraña criatura acurrucada junto a un edificio del Jardín Andere, cerca de donde fue capturado el primer ser a las 3:30 de la tarde. Las chicas dijeron a Rodríguez que la criatura tenía 3 protuberancias en la frente y parecía el demonio. Aterrorizadas corrieron a su casa y se lo contaron a la madre de 2 de ellas. Mientras tanto, los bomberos militares habían sido avisados por los asustados vecinos sobre esta segunda criatura, que al igual que la otra estaba herida. La calle se llenó de una multitud para ver cómo los bomberos y los militares capturaban a la criatura con redes y desaparecían rápidamente. Muy pronto, este caso apareció en varias revistas brasileras y los ufólogos de todo el país acudieron al lugar de los hechos para investigar lo sucedido. La prensa local recibió a más de 60 testigos, entre los que había militares que relataron lo ocurrido. La primera criatura capturada el sábado 20 de enero por la mañana fue llevada a la Escuela de Sargentos de Tres Corazones al sudeste de Virginia y las autoridades trataron de ocultar lo que sucedió después. El oficial de policía Marco Eli Cherese, que custodiaba a la criatura, fue rajuñado por este ser y 2 días después murió en el hospital local Humanitas. Horas después se emitió un falso comunicado médico donde alegaron que murió de neumonía y se negaron a dar más explicaciones. La criatura muere el mismo 22 de enero a las 18 horas, el mismo día que muere el policía. Las autoridades norteamericanas pretendieron sobornar a los testigos para que nieguen el episodio. Y si te acordás, yo me acuerdo de haber leído mucho en esa época, los americanos, un avión americano llega justo cuando se cae la nave. Sí, no, porque había habido un material que decía, le habían disparado a la nave. Claro, y lo venían siguiendo. Llegó a nuestro planeta a través de un agujero de gusano en la zona de Nueva México. Le disparan, vino tumbándose, llegó a Minas Gerais, por la zona de Brasil, y ahí termina de caer. Claro, porque ya estaban ahí, pero ya estaban ahí los americanos. Cuando la criatura muere, lo que muchos ufólogos que estuvieron presentes dijeron, se la llevaron después al área 51. Sí, seguro, todos van ahí. Pero acá lo que digamos queríamos hacer notar es que hay infecciones, estuvo sometido a la infección que le produjo un rajuño de esta criatura y murió. Claro. Sí, lo que se dijo que había muerto de una infección generalizada que no se la pudieron parar. Era un muchacho de 23 años. Porque fíjate vos, esa persona le hubieran dado 1 litro de agua de mar por día, probablemente no hubiera muerto. ¿Te das cuenta? Porque elimina todos los tipos de virus y del espacio exterior también. Es increíble lo que Claro, y vos cuando decías las naves que se sumergen en el agua neutralizan, en el agua de mar neutralizan. Exactamente. Bueno, ¿por qué tanto poder el agua de mar? Bueno, acá lo que entra en juego es la astromedicina. ¿Por qué el agua de mar está tan favorecida? Porque acá está jugando la expectación de todos los planetas, las 12 casas del zodíaco, que están influyendo al agua de mar permanentemente y le dan un potencial extremo. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, esto es un tema para continuar, pero seguir, dado que no es demasiado el tiempo que nos queda, ¿qué te parece si hablamos de la frecuencia Schumann? Sí, ¿y si vamos primero a los auspiciantes? No. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Sí, vamos a pasar a otro tema que nos involucra a todos. Yo generalmente empiezo mis cursos de meditación explicando esto porque seguramente muchos de ustedes deben presentar síntomas y no saben a qué atribuirlos. O piensan que son los únicos que lo padecen o que es algo personal. Ahora, todos estos síntomas con tendencia positiva o negativa están relacionados a la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann es como si dijéramos el latido de la Tierra, explicado de un modo simple. Así como nosotros tenemos un latido cardíaco y decimos que tenemos 60 pulsaciones por minuto, nuestro cerebro también tiene un latido y la Tierra también tiene un latido o resonancia que se conoce como frecuencia Schumann o resonancia Schumann y que es coincidente con el latido de nuestro cerebro. Nuestro y de los mamíferos, coincide el nuestro y el de los mamíferos con el
latido de la Tierra. Hasta 1980 y durante miles de años, esa frecuencia se mantuvo en 7.8 hercios. La frecuencia Schumann se mide en ciclos por segundo o hercios. Con 7.8 hercios, nosotros podíamos descansar, estar tranquilos. ¿Qué pasa? Desde el 1980 a la fecha se fue incrementando. 8, 9, 10, 10 y medio, 11, hasta que llegamos ahora a una frecuencia de 13 hercios. Con todos los cambios físicos y psíquicos que estamos notando y que voy a enumerar, pero que vamos a poder ampliar en otro programa. Pero los 13 hercios inciden en la violencia de los delincuentes, totalmente, de todo lo que pasa en las personas. Totalmente, nos trae irritabilidad, nos trae cansancio extremo, eso es lo primero. Ustedes van a ver, a mí me pasa de escuchar mucho a mis alumnos o a otra gente que me dicen que no entienden cómo ni por qué se sienten tan agotados, tan fatigados, habiendo descansado, porque uno obviamente, vamos a ser criteriosos, todos los síntomas que yo voy a nombrar ahora pueden tener que ver con un problema personal de uno, y uno tiene que descartar primero que no tenga un tema médico. Pero a veces uno va a los médicos no encuentran razón, no se encuentra orgánicamente nada que acuse que estos síntomas estén presentes. Y es ahí donde podemos realmente entender que la frecuencia Schumann está incidiendo para que tengamos un cansancio extremo. Hay días que parece que uno realmente no pudiera tener la capacidad de responder a las obligaciones del día porque el cansancio es agobiante. Aparecen dolores de cabeza nuevos en gente que nunca padeció dolores de cabeza e incluso en niños, cosa que antes no era frecuente que un niño tuviera dolor de cabeza. Dolores articulares, descartando que no haya un problema de reuma, que no haya un problema de artritis, artrosis, aparecen incluso en gente muy joven, dolores articulares, calambres y dolor en la espalda, generalmente del lado derecho y cerca de la cintura. La alteración del humor. Sí, bueno, eso ya en los síntomas psíquicos, pérdida ¿no? de memoria. Sí, mareos, náuseas, malestar gástrico, incluso comiendo moderado puede haber malestar gástrico, y síntomas como de gripe, el hecho que cuando uno va al médico, por ahí a la persona la medican, esos síntomas con los antibióticos no se curan, porque no es gripe. ¿Y se puede lograr recuperar algo de todo esto con la meditación? Totalmente, a eso, claro, a eso apunta la meditación. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a esta frecuencia, a esta resonancia, y somos nosotros los que vamos a tener que adaptarnos a vivir y equilibrarnos, buscar nuestro equilibrio dentro de esta resonancia, dentro de los 13 hercios. Porque esto, si bien esta energía se va a sentar... ¿Pero podemos con una meditación lograr los 7.8 hercios? Bueno, claro, bajamos a nivel alfa. Lo que nos permite la meditación es descender a nivel alfa y encontrar tranquilidad, armonía y canalizar correctamente la energía que en este momento estamos manejando. La nos va a permitir descansar, dormir bien. Sí, bueno, el hecho, por ejemplo, que está habiendo es una alteración del sueño. Estos hercios, el aumento de hercios trae una importante alteración del sueño. No sé si a ustedes les pasa que 3, 4 de la mañana se despiertan y les cuesta conciliar el sueño. De pronto hay desvelo por las noches. Ya está, redondea. Bueno, este es un tema que lo vamos a seguir. Sí, y ahora vamos a nuestros auspiciantes. Hicieron este programa Centro de Bioestética, Medicina Estética, Clínica y Biológica. Aplicación de plasma rico en plaquetas para prevenir el envejecimiento prematuro. A cargo de la doctora Marta Sancho, infectóloga y hemoterapeuta. Tratamiento facial, peeling y lifting médicos. Arrugas de expresión, botox, aclaramientos de manchas en la piel. Tratamientos corporales, adiposidad localizada, celulitis y flacidez. Lipoescultura sin cirugía, tratamiento capilar, alopecias, revitalización
prevención y detención de la caída del cabello. Consultorios para masajes descontracturantes y reductores, con camillas termomasajeadoras. Depilación femenina y masculina. Intendente Pagano, 2524, Moreno, a 6 cuadras de la estación, lado norte. Teléfono 0237-463-7551. Facebook, centrodebioestética.com. Centro de Bioestética, Medicina Estética, Clínica y Biológica. Numeróloga profesional Berta Despeirú, recibida en el Instituto de Iván Ramalá. Visión anticipada de posibles enfermedades, diagnóstico y evolución de distintas patologías, seguimiento de conflictos judiciales y personales, detección de capacidades para el desarrollo profesional, orientación en iniciativas económicas y empresariales, lecturas del destino en viajes, detección de la depresión y de impulsos suicidas, conferencista, atención personalizada a domicilio. Numeróloga profesional Berta Despeirú, en la localidad de Moreno. Teléfono 0237-468-0996. Celular 1115-5502-6712. La Aldea Caminos, artesanías nacionales e importadas, gemas para el equilibrio emocional y distintas enfermedades del cuerpo humano, música y literatura para el desarrollo personal, ropa hindú, sahumerios de la India y una gran variedad de artículos, videos de ufología y meditación. La Aldea Caminos, artesanías nacionales e importadas, San Martín 160 Luján, a metros de la Basílica. Email, laaldeacaminos@gmail.com. Teléfono 02323 429-224. Centro de Difusión de Yoga Sada Jiva, dirigido por el profesor de yoga Cristian Bausá y la profesora Falguni. Profesorado de yoga 2 años, instructorado de yoga 1 año. Actividades: yoga clásico, yoga integral, hatha yoga, yoga terapia, yoga flow, yoga para niños, armonización con tai chi y chikun, meditaciones gratuitas. Intendente Nemesio Álvarez 365, Moreno Centro, a 4 cuadras de la estación. Reservas al 0237-466-5463. Celular 1115-3084-9223. Facebook, Cristian Bausá. Centro de Difusión de Yoga Sada Jiva. Producciones Mensajeros del Alba, edición de videos, videos de meditación, videos de sanación y música de elevada vibración para la armonización de chakras, notas musicales para la relajación, el equilibrio psicológico y la recuperación de la salud, videos de ángeles para niños, videos de ufología, las revelaciones de científicos de la NASA 2012-2013, impactantes filmaciones de ovnis, el agua de mar y sus curas milagrosas, películas de casos reales. Producciones Mensajeros del Alba, edición de videos. Email mensajerosdelalba@yahoo.com.ar. Facebook mensajeros.delalba. Caricias para el alma, sanación física y espiritual, vidente natural, sanación Reiki con utilización de piedras y cristales para la curación física y espiritual, venta de gemas, cursos de Reiki, apertura de registros acásicos, regresión a vidas pasadas. Carlos Pellegrini, 688, General Rodríguez. Celular 011 15 5501 6998. En Facebook, Caricias para el Alma Malu. Terapias taoístas, terapeuta profesional Gabriel Nieto, tratamientos de diversas patologías, dolores musculares y articulares, desequilibrios emocionales, estrés, recuperación de la salud con terapias Qigong, Tuina y Chi Nei San. Profesor Gabriel Nieto, terapeutas profesionales altamente capacitados, María Rosa Folonier y Pablo Joly. San Juan Bautista 510, esquina 25 de Mayo, Paso del Rey. Consultas al 0237-463-2931. Celular 011 15 5708 9724. Email taoistadelsur@yahoo.com.ar. Facebook Escuela Taoísta del Sur,
Centro de Estética Integral Lo de Vicky. Depilación integral realizada por profesionales. Tratamientos para el debilitamiento progresivo del vello. Pedicuría. Atención permanente. Pie diabético. Peeling. Tratamiento facial. Manchas en la piel. Acné. Limpieza de cutis. Modelación corporal. Reducción y tonificación del cuerpo. Posparto. Tratamientos reductores de masa corporal. Médicos auxiliares en cirugía plástica y nutrición. Consultas sin cargo. Tratamiento para el aumento de peso. Centro de Estética Integral Lo de Vicky. Buchar 88, Local 2, Moreno. Teléfono 0237-463-0111. Email lodevickymoreno@hotmail.com.ar. La Casita del Alma, un mundo místico y devocional. Llamadores de ángeles, literatura mística devocional y de meditación, artesanías, aceites esenciales, hornillos, sahumerios, velas, artículos móviles, videos de ufología, meditación y música de sanación, cartas natales, talleres de música y relajación, cursos, conferencias gratuitas. Mitre 148 Luján, a metros de la Basílica. Teléfono 02323 437217. Celular 02323 1562 0494. Solo nos queda tiempo para agradecer que hayan estado ahí y darles nuestro mail para que se comuniquen con nosotros, cienciaymedicinamarina@live.com. Muchas gracias. No me quiero despedir de ustedes sin regalarles una frase. Morir con dignidad es vivir eternamente, pero vivir sin dignidad es estar muerto en vida. De un célebre pensador, ¿quién les habla? Chau amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. Para todas aquellas personas que no dispongan de los tiempos o de los medios para acercarse a un muelle a recoger agua de mar, Ciencia Marina queda a disposición de quien necesite el agua de mar. Comuníquese con nosotros a cienciayMedicinamarina@lai.com o en Facebook Medicina Marina Herbaria. Medicina Marina con M mayúscula, Herbaria con H mayúscula. Recibirá también el asesoramiento que necesite.